Hola, hola, mi nombre es María Jacinto y tú, déjame preguntarte, mujer, si has experimentado en algún momento lo que es el aborto en tu vida. Yo sé que para muchas mujeres es un tema fuerte, difícil, controversial, enigmático, tabú, es decir, no hablamos de eso. Sin embargo, cualquiera que sea tu situación, sea que hayas abortado o probablemente no en la vida, yo espero que este tema el día de hoy sea de tu agrado y que puedas encontrar algunas respuestas que no necesariamente porque hayas abortado o no puedan apoyarte y contribuir en tu vida. Así es que quédate en este espacio donde vamos a crear este poder femenino que todas las mujeres tenemos y poseemos y que de alguna manera nos apoyan justamente a poder reencontrarnos en nuestra vida, ¿vale? Así es que bienvenidas a todas las que se vayan sumando, a todas las que de alguna manera me encantará que esto lo hagamos un diálogo, comparte tus comentarios, que eso apoyará mucho para saber también qué piensas tú, qué opinas. Todas las opiniones son válidas porque yo creo que existe algo que se llama el libre albedrío. Cada quien elige, cada quien decide, cada quien opina lo que quiera decir y todas las opiniones son respetables, sea este tema o sea cualquier otro del que se pueda hablar en la humanidad, ¿vale? Así es que bienvenida nuevamente. Y bueno, en este espacio en lo que cada vez se van sumando un poquito más de ustedes, a mí me gusta como ser muy puntual por respeto a ti, por respeto a mí, por respeto al tiempo de cada una. Así es conforme se vayan sumando, coméntale a tu comadre, a tu amiga, a tu hermana, a tu madre, a tu abuelita, a quien tú quieras que ya estamos aquí transmitiendo nuevamente y creando este espacio donde todas las mujeres, todas, absolutamente todas las mujeres juntas y unidas, créeme que podemos crear luz, que podemos crear una inmensidad de posibilidades para ti de manera individual y para todas las mujeres que de alguna manera sí nos colaboramos, donde cada una de nosotras tenemos algo que aportar a la humanidad. Este mundo interno y por lo tanto externo puede ser completamente distinto para cada una de nosotras. Y bueno, entrando de lleno al tema, ¿por qué o de dónde viene este tema? Un aborto, un secreto lleno de emociones, es un libro, obviamente que lo que ven aquí es un libro de mi auditoría, y el que decido escribir justamente para abrir y sacar justamente esos secretos que no solamente yo, ¿no? Sino que yo sé que muchas mujeres lo han vivido, pero por pena, por vergüenza, por el que dirán, por las críticas, porque no sabemos qué hacer con esa información que se queda dentro de nosotras y cómo lo sacamos. Personalmente viví esta experiencia de abortar por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. Especialmente te voy a decir algo, porque me sentía incapaz de cuidar a un bebé, me sentía incapaz de poder crear y darle todo lo que ese bebé para mí merecía. Y una, porque obviamente yo no lo tuve cuando era pequeña, ¿vale? Nací en un espacio de mucha pobreza monetaria, de mucha pobreza también de cariño, de amor, de atención. Viví sin un padre, por ejemplo, viví con mi madre, con mi familia interna por un corto tiempo. A mi edad temprana tuve que separarme de mi familia, me dan en adopción con otras personas que me cubren, que me cuidan, que me dan educación. Sin embargo, hizo falta lo más fundamental que un ser humano puede tener, que es amor, cariño, protección, todo lo que necesitamos y queremos desde un bebé que nace hasta incluso hasta que somos ancianos, ¿cierto? Lo que más necesitamos es eso, una contención de nuestros padres, una contención de otra persona a la que digas, me importas, sea o no tu padre, pero ese cariño, ese contacto físico como seres humanos es indispensable. Si tú te das cuenta, los animales, ¿no? Muchos animalitos nacen por ejemplo, los pajaritos están en su nido y están cobijados, están protegidos. Y esos nacen, la madre los atiende por un rato va y vuela, va a buscar los alimentos, los trae aquí, se los da a los pichones y ¡pum! Una vez que los pichones empiezan a sacar las plumitas y eso, están más que listos para volar. Incluso el águila, por ejemplo, tiene esta función, o sea, pone una protección en el nido y de repente, o sea, o sales a volar o te mueres porque abajo de este nido hay espinas. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué pasa con nosotros como seres humanos? Obviamente, mucho, sobre todo, no sé, en el país en el que tú te encuentres, de donde me estés viendo en ese momento, yo soy mexicana, y mucho del concepto que tenemos es que a veces somos adultos de 40, 50 años y seguimos viviendo en el nido de la madre y el padre. No tenemos esta capacidad, muchos de nosotros no tenemos esta capacidad de la independencia, de lograr salir del nido y poder emprender nuestro propio vuelo con nuestras propias alas, ¿vale? Que esas alas
que al inicio nos dan nuestros padres, pues sí sirvan de protección, de cuidado y de cariño. Sin embargo, son unas alas que te fortalecen y que en cierto momento te dan este espacio para que tú emprendas tu propio caminar en la vida. En mi caso, pues me dieron alas. Desde los 8 años me dijo mi madre, vámonos, porque aquí, y lo hizo un poco como para salvarme, ¿sabes? Lo hizo por muchas razones, que de hecho eso será mi segundo libro del que voy a hablar del abuso sexual, te lo adelanto. Y es justamente este proceso que hace que yo me salga de casa, es este proceso lo que hace que yo no pueda ya seguir en casa viviendo por muchos motivos, por el hambre, porque no había dinero, porque mi mamá éramos tantas mujeres en casa, tantos hijos en casa que pues a lo mejor no tenía ni el tiempo, ni la paciencia, ni el cuidado para hacerlo. Entonces, teniendo yo todo este pasado y todo este background o toda esta historia de vida, de alguna manera cuando yo soy adulta, cuando entro en este proceso, mejor dicho, incluso de la reproducción sexual, de que como mujeres empiezas a sentir, ignoraba yo muchas cosas, pero lo que sí tenía claro y lo que no ignoraba es que no quería yo eso, yo no quería traer un hijo al mundo con esas necesidades, ¿sí? Con esas carencias, porque tampoco sabía cómo hacerlo. Eso me arrolló a tomar esa decisión, porque en ese momento yo no veía absolutamente nada distinto. Sí, y yo sé que no es la mejor disculpa del mundo, pero es mi verdad y por eso la quiero contar, porque probablemente hay muchas mujeres que se identifiquen con esta historia o se identifiquen porque, ¿sabes qué? No quiero simplemente o porque mi hijo es producto de una violación o por el motivo que sea. Repito, cada quien es libre de elegir lo que desde su propio espacio en este momento representa. Entonces, ¿qué es el aborto? Es simplemente una decisión desde este espacio, porque obviamente hay abortos que son naturales, que simplemente se generan, se dan, y que de alguna manera no somos responsables. Nuestro cuerpo simplemente lo suelta y no podemos detener al bebé con nosotras y se generan estos abortos de este tipo, ¿no? Hay abortos que de hecho te los hacen, ¿por qué? Porque el bebé viene enfermo, porque viene algo mal, porque algo no está funcionando y se genera un aborto que de alguna manera hay que retirar al bebé. O en este caso los abortos que por decisión propia decimos no quiero y decido, elijo no tener al bebé y entonces nosotras mismas vamos y vamos a que alguien más lo haga, ya sea que lo hagas por un medio de especializado o bien hay tantos tratamientos que hay a veces caseros, ¿no? Que por no saber o por no tener dinero, por ignorancia, también llegamos a esos espacios. De hecho, esa fue parte de mi historia. Me llevan a un espacio donde precisamente no era con un médico, nada por el estilo, todo era así como con una señora que sabía supuestamente de eso, de cómo hacerlo. Entonces, llegas a ese punto de tomar decisiones. Yo te quiero preguntar a ti, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú piensas a este punto de mi vida? ¿Y por qué me atreví a hablar mi verdad? ¿Y por qué me atreví a escribir este libro? Es porque yo sé que hay muchas mujeres que siguen guardando ese secreto. ¿Y sabes qué es lo peor de eso? Que sigue doliéndonos, que seguimos sintiéndonos lastimadas, porque justamente cuando tomas esa decisión, o bien cuando sucede esta experiencia en tu vida por el motivo que hayas seguido, que tú hayas generado un aborto o que se dio un aborto en tu vida por tu hijo, cualquiera que haya sido el motivo, pues justamente se quedan ciertas sensaciones en nosotras, ¿no? De hecho, en el libro hay dos historias de dos mujeres que colaboraron, que cuentan su historia sobre su propio aborto y las experiencias de ellas son distintas. ¿Me explico? Y yo que soy coach de vida, que me dedico al desarrollo humano, que trabajo en una parte de terapéutica también con muchas mujeres, hay miles de mujeres de verdad que llegan a mi consulta y es justamente uno de los motivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos indignas por haber abortado, nos sentimos culpables. Ahora estoy entrando a esta etapa. He tomado la decisión de abortar. ¿Qué emociones precisamente me genera el aborto? Y es justamente esto, me genera culpa, ¿no? Me siento culpable por algo que hice, por una decisión que tomé, a lo mejor lo hiciste consciente o lo hiciste inconscientemente, por lo que sea. La cosa es que está teniendo un resultado en tu vida y ese resultado es que tu conciencia no te deja en paz, ¿no? Que quizás por un tiempo, que fue ese en mi caso, de hecho, por un tiempo yo vivía así como, hagan de cuenta que ese evento pasó y a mí se me olvidó por completo. Fue como si inconscientemente mi mismo cuerpo, mi mismo cerebro, mi misma mente lo guardó literalmente en un cofre y ahí se quedó la información. Entonces, pasan los años, muchos años después, cuando esto se despierta en mí y yo sentía como, me sentía exactamente así, me sentía culpable, me sentía no digna de vivir, ¿sí? Me sentía como
¿cómo fui capaz de haberlo hecho? ¿No? O sea, hasta años después me cae ese 20, ¿cómo fui capaz de atreverme a hacer algo así? Y bueno, viene toda esta catarsis ahora interna de revelarlo, ¿no? Y no solamente fue una revelación para la sociedad, sino para mí. O sea, fue un proceso de pasar a perdonar, a perdonarme, a reconciliarme con el cuerpo, ¿no? Con este cuerpo que de alguna manera, obviamente, fue notorio para mi transición como mujer. Mis pechos cambiaron, mi cuerpo, mi vientre cambió, todo, ¿no? O sea, fue un proceso bastante fuerte físicamente, de cambios físicos muy notorios. Entonces, llega todas estas emociones, pero lo triste de esto en este proceso es que esas emociones se quedan guardadas, que no las decimos, ¿no? Que no las contamos. ¿Por qué? Porque por el miedo al qué dirán, por el miedo al rechazo y sobre todo porque la gente no lo entiende. Es muy, muy fácil criticar, es muy, muy fácil juzgar, es muy, muy fácil señalar al otro, es muy, muy fácil decir, ah, no te importa, qué mujer o qué mala, ¿no? O sea, esa es la etiqueta que nos ponen, qué mala, qué desconsiderada. O sea, pero nadie sabe lo que tú sientes, nadie, absolutamente nadie sabe lo que sientes en el alma, en el cuerpo, en el ser y los pensamientos que te pasan para tomar esa decisión. Y nadie sabe lo que pasas, ni lo que vives durante ese proceso, ni menos lo que pasas y lo que sientes después. Y por esa parte yo digo, o sea, debemos respetar al otro desde esa situación, sea lo que sea. Y en este caso estoy hablando del aborto, pero hay tantos temas, ¿no? Como el que se droga. Nadie sabe lo que esa persona pasa cuando se droga, nadie sabe lo que esa persona pasa cuando está tomando o está alcoholizado, el por qué lo hace, desde dónde lo hace. Nadie sabe lo que pasa cuando un padre está todo energúmeno, histérico y que está todo desesperado, ansioso con el estrés. Nadie, porque nadie puede experimentar ni sentir lo que el otro siente, aún cuando estamos en la misma circunstancia o en el mismo lugar viviendo la misma experiencia, pero cada ser humano es completamente distinto. ¿Me explico? Entonces, de hecho, eso se me quedó mucho de este libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que se lo recomiendo ampliamente. Y este libro de verdad fue un libro que marcó mi vida, porque cuando leí la historia de este señor, leí la historia de, dice, tanta gente viviendo en este campo de batalla, sobreviviendo. Había gente que estaba muriendo constantemente, segundo a segundo, minuto a minuto, gente muerta, pero también había gente que sobrevivía. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Algunos porque los elegían y los metían en esas chimeneas para quemarlos. Otros porque morían obviamente del cuerpo que ya no aguantaban las altas situaciones de trabajo, con hambre, o sea, una desnutrición y el tiempo y el clima, o sea, era terrible. Entonces, pero ¿por qué algunos sí vivían? ¿Sí? Estando todos en las mismas circunstancias, ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Me explico? Y él fue cuando descubre, este Víctor Frank descubre en ese, siendo él también parte de esclavo de este espacio, descubre esta parte, es que tenemos ese libre albedrío. No importa lo que te puedan hacer a ti físicamente, no importa lo que te pueden dar de golpes, te pueden dar de maltratos, te pueden acuchillar, ¿sí? Pero tu alma y tu cuerpo, tú tienes esa libertad de elegir cómo deseas sentirte. Y desde ahí una frase que marcó mi vida porque es real. ¿Sí? Tú puedes criticar, puedes juzgar, puedes señalar, puedes quemar a la gente si quieres, ¿no? ¿Cuántas mujeres no fuimos quemadas en épocas pasadas que nos llamaban brujas, ¿no? Y nos quemaban por saber o por estar haciendo cosas distintas, pero nadie puede saber tu propio dolor, nadie puede saber lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, lo que tú quieres, nadie, aunque sean tus propias hermanas o gente de tu propia sangre. Y eso es lo que crea la gran diferencia. Cuando tú pasas a esta otra tercera parte en la que voy a entrar, cuando tú empiezas a tomar conciencia, ¿sí? Es decir, empiezo a tomar conciencia de las decisiones que tomo, que fue el punto número uno con el que empecé. Esas decisiones que tomo, esas elecciones que hago en mi vida, esas acciones que tomo respecto a esto. Y estas acciones obviamente me están generando emociones inmediatas y también posteriores. ¿Sí? Inmediatas porque en este momento que esto lo estoy haciendo, algo está pasando conmigo. Me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo con miedo. En la parte del aborto, por lo menos el tomar la decisión de ir con esa persona que era, digámoslo así, como una brujita del pueblo, básicamente una de esas como hierberas del pueblo,
hacen todo este proceso y es ese miedo, no sabes lo que está pasando contigo, simplemente actúas como un robot para algunas, ¿no? Algunas son muy conscientes y dicen, sí, sí, lo quiero hacer y punto, ¿vale? Entonces, cuando entras a este espacio de identificar esas emociones, de identificar eso que tú estás sintiendo, entras a este tercer espacio que es la conciencia. Tomar conciencia de lo que tú quieres, de lo que tú dices, de lo que tú sientes, ¿sí? De lo que tú estás experimentando. Y a partir de esa conciencia llega algo que se llama paz, llega algo que se llama trascendencia, llega algo que se llama sanación, para ti principalmente, porque cuando nos olvidamos de lo que puede decir el mundo, porque el mundo te puede juzgar, te puede criticar o te puede echar porras también, o te puede decir, está bien, mija, te acepto por lo que pasó, o es como que te dan este toquecito en la espalda de bienestar, ¿cierto? Entonces, pueden llegar a este espacio, pero cuando tú tomas conciencia, es esa reconexión que haces de manera integral contigo. Te estás integrando justamente a este espacio de decir, esta soy yo, esta es mi verdad, esto es lo que pienso, esto es lo que siento y esto es lo que hago y es lo que estoy dispuesta a hacer y esta soy yo y es donde desnudas tu alma, ¿sabes? Pocos tenemos esa cara para dar y mirar a los ojos a otra persona, ¿sí? Y decir conscientemente, honro y agradezco lo que hice, honro y agradezco lo que pasé, porque gracias a esa experiencia de vida, sea la que tú hayas vivido, la que tú tengas, hayas abortado o no hayas abortado, esta eres tú, esta te representa a ti, con esa experiencia de vida, con esa historia de vida. Y entonces a partir de ahí tú eliges qué quieres crear para ti número uno, porque no podemos crear para los demás si no estamos creando para nosotros. ¿Me explico? Muchas mujeres hacemos eso porque es una parte natural de nosotras. Somos mujeres que nutrimos, somos dadivosas, incluso nuestro mismo cuerpo está compuesto de esa forma. Si te das cuenta, nuestro cuerpo de mujer es como una vasija porque está así en completa apertura para que entre y para dar, ¿no? Se compone ahí. ¿Y qué es lo más grande que damos en el mundo? Damos vida. ¿De dónde sale otro ser humano? De una mujer. Imagínate eso, de una mujer. O sea, y si tenemos como mujeres esta resistencia y esta capacidad de darle vida a otro ser humano, ¿de qué no seremos capaces? ¿Me explico? Entonces, cuando tomas conciencia justamente de esto que tu cuerpo tiene, de esto que tu cuerpo es, porque estamos compuestos, ¿no? De este cuerpo físico, ¿sí? Físico, y cuando haces y tomas conciencia de lo que este cuerpo está sintiendo, incluso cuando estás hablando. Y te invito a que este ejercicio lo hagas, que es un ejercicio de autoobservación, de autoconocimiento para ti. ¿Cuántas veces le estamos exigiendo a los demás y le estamos pidiendo a los demás, es que no me entiendes, es que no me escuchas, es que tú no sabes lo que yo quiero? No, nadie lo va a saber, absolutamente nadie lo va a saber. Porque si tú misma no te conoces y tú misma no sabes lo que tu cuerpo está sintiendo, ¿sí? ¿Cuántas mujeres, incluso hablando sexualmente, que eso lo hablaré en otro tema, pero esa parte de este abuso sexual emocional que nos pasa a muchas mujeres, que a veces involuntariamente, y digo porque a veces puedes pasar por un abuso sexual donde obviamente, o sea, te destruyen, y también los abusos sexuales que hay con nuestras parejas, ¿no? De decir, tengo que abrir las piernas porque no me queda de otra, o sabes que no, no quiero, y aprender a decir no quiero es parte de sentirnos dignas de nosotros, ¿no? De tener esa dignidad y esa fortaleza de poder decir un no rotundo al no quiero. Y esto tiene que ver cuando justamente estás cuidando de ti, cuando te estás alimentando tu alma, cuando te haces responsable de ti, cuando estás consciente de ti y de lo que este cuerpo tuyo está sintiendo, te está pidiendo y está creando, ¿sí? ¿Y cómo me hago consciente? Por ejemplo, ahorita yo que estoy hablando contigo, estoy tomando conciencia de cómo están mis piernas, cómo está el tono de mi voz, cómo está mi garganta, ¿no? Cómo están mis ojos, hacia dónde está mi mirada, los pensamientos que pasan cuando digo ciertas palabras, las sensaciones que aparecen, que puede ser que me siento con nervios, me siento con miedo, me siento con pena, me siento con vergüenza. No, ¿sí? Tú lo identificas y probablemente tú pudieses engañarte a ti misma, pero ante la sociedad y ante los demás te cachan, ¿sí? Se observa, se siente. Y por eso aquí la parte más importante con esto de el tema del aborto es cuenta tu historia. No te la tienes que ir contando a todo el mundo, cuéntatela a ti, cuéntatela a ti. Haz una recapitulación de eso que ha pasado en tu vida y puede ser el aborto o puede ser cualquier otro tema, pero cuéntate a ti tu propia historia,
¿sí? Porque una vez que te la cuentas a ti, de hecho, cuando yo escribí este libro, de verdad fueron noches y noches y noches, porque este libro se escribió en la noche, un poco por eso el fondo oscuro, yo creo que salió, pero fue escrito en la noche este libro, ¿sí? Eran noches de llanto y llanto y llanto y llanto y llanto. Yo creo que no hay una sola página donde yo no haya llorado escribiendo este libro, porque la estaba contando para mí literalmente. Estaba recreando la historia, cada momento y cada paso de lo que sucedió, ¿sí? ¿Y sabes qué significó eso? Una sanación absoluta para que yo tenga aquí esta fuerza para podértelo transmitir a ti. Que no importa cuál sea tu historia, en lo más mínimo importa. Porque lo que sí importa es lo que vas a crear con esa historia. Lo que sí es importante es cómo te vas a hacer responsable de esa historia para tomarla como un trampolín para vivir este presente y con miras hacia ese futuro que tú quieres crear como mujer o como ser humano. Eso es lo que crea la gran diferencia. Eso es lo que crea el que tú vivas desde esa historia sin que ahora duela, sin que lastime por dentro. Porque a veces decimos, ay, nos duele todo lo que la gente dice. No, no duele lo que la gente dice. Duele porque tú estás permitiendo que esa información entre en tu alma. Duele porque hay todavía heridas en ti que merecen ser sanadas. El día que tú dejes de sentir ese sufrimiento y ese dolor por lo que otros te dicen, ese día habrás experimentado justamente esa parte de decir, "Mm, paz, paz absoluta en tu ser, en tu alma, en tu cuerpo y en tu mente. Porque mientras te siga importando lo que diga la gente, mientras te siga doliendo lo que la gente pueda hablar de ti, mientras te siga lastimando lo que el otro diga, sea lo que sea, ¿eh? Incluso hasta cuando nos dicen cosas buenas, se nos hace algo acá. Incluso cuando nos están alabando y diciendo, ay, estoy orgullosa de ti, ay, qué bonita eres, ay, qué inteligente eres. Incluso cuando nos dicen esas cosas, sentimos algo en nuestro cuerpo. Y eso es señal, son señales para ti de que algo hay que seguir trabajando, quizás en tu dignidad, quizás en el valor a ti misma, quizás en el amor propio hacia ti, en tu confianza, en tu seguridad. Identifícalo, siéntete, toma conciencia constantemente de lo que tu cuerpo puede estar mostrándote cuando llega un comentario para ti o llega una información para ti, ¿cómo lo estás recibiendo? Y si esa información está siendo trascendental para ti o es una información que hay que seguir procesando, porque no se trata de lo que te digan los demás, no se trata de lo que te critiquen los demás, se trata de lo que tú haces con esa información que está llegando. Se trata de cómo tú la estás recibiendo y en qué apertura, así literalmente con tu cuerpo, en qué apertura está mi corazón para poder recibir esto. Que lejos de destruirme, me construya y me edifique, ¿sí? Porque esa información puede llegar por todas partes. A mí me pueden fusilar por haber abortado, que lo hagan, ¿sabes? Me pueden crucificar por haber abortado, que lo hagan. En realidad no me importa ya, ¿sí? Porque soy libre de mi propia verdad. Y eso es lo que crea la gran diferencia, cuando tú te atreves a hablar tu verdad, porque es tu verdad y todo lo que los demás digan son sus propias verdades. Así de simple. Entonces, cuando yo aprendo a respetarme, empiezo a respetar lo que los demás también puedan decir. Y si algo de lo que los demás dicen te hace a ti efecto, te carcome por dentro, te irrita, te enoja, te desespera, te encabrona, como decimos en México, entonces el trabajo no es para los demás, ni la crítica es para los demás, sino para ti. Sí, para ti absolutamente, porque si algo te está incomodando es un trabajo personal que requieres hacer contigo. Y solamente tienes que preguntarte de dónde viene esta sensación que yo estoy sintiendo, ¿sí? Porque una vez que tú superas justamente este tipo de heridas, ¿no? Haber abortado son heridas del alma que se quedan ahí, son heridas que de alguna manera nos acompañan por el resto de nuestra vida, que están presentes, pero esas heridas pueden seguir existiendo en ti. ¿Me explico? La gran diferencia es que existen en mí, pero ahora las veo con amor o las sigo viendo con dolor. Eso es lo que crea la gran diferencia. Esto que estoy sintiendo, me lo sigo machacando, me sigo culpando, me sigo lastimando, me sigo autoflagelando, ¿no? Como si me estuviera yo dando de golpe yo solita. ¿O qué quiero hacer con esto? ¿Ya pasó? ¿Puedo cambiar la historia? No. ¿Puedo cambiar el pasado? No. ¿Puedo regresar los años atrás? No. Lo que sí sé es que hoy puedo contribuir, una, para mi propia sanación y trascendencia, y dos, para todas aquellas mujeres que han pasado por este proceso del aborto.
que se siguen sintiendo culpables, que siguen sintiendo con la cabeza para abajo, agachadas, porque no nos sentimos dignas, porque seguimos pensando que los otros nos van a juzgar o nos van a criticar. Incluso muchas veces ni los esposos o las parejas se enteran o nadie de la familia se entera. Y sistémicamente, ok, ahora me voy a meter a otro punto, sistémicamente eso afecta dentro de tu familia, dentro de tu espacio energético. ¿Sí? Y aquí un ejercicio muy, muy amoroso para ti y para tu, tu familia, para tu sistema familiar, es darle un lugar a ese bebé. Darle un lugar a ese bebé. Es un bebé que existió, energéticamente existe. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, dos hijos, ¿verdad? Y tuviste un aborto, o sea, en realidad tienes tres hijos, dos vivos y uno que no nació, ¿sí? Entonces yo le tengo que dar su lugar a eso, a este bebé. Es decir, en total tuviste tres hijos. En mi caso, tuve hijos, sí, sí tengo hijos, pero no han nacido, no nacieron. ¿Me explico? Y tengo un hijo vivo, que de hecho mi hijo es adoptivo. O sea, un hijo que llegó a mi vida justamente cuando entro yo en esta etapa de sanación con el aborto y mi hijo llega a mi vida de una manera milagrosa, de una manera mágica. Entonces, la vida es tan perfecta. ¿Sí? La vida es perfecta porque en el momento que tú estás lista, en el momento que tú estás listo para trascender, para sanar, para colaborarte a ti y poder colaborar a otros, todos los caminos se acomodan para ti y todos los caminos se abren para ti. Cuando estás en esa disponibilidad, cuando estás en esa serenidad, cuando estás en esta toma de conciencia que es simplemente autoobservarte. Las cosas llegan inesperadamente que ni siquiera las sientes, ni siquiera las sabes, pero que si estás alerta, ¿sí? Que si estás alerta viendo para todos lados, porque la vida no es solamente mirar para un lugar. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros, que solamente estamos viendo un solo camino. Vamos como caballitos de carrera, ¿sí? ¿Han visto los caballitos de carrera que les ponen dos tablitas acá a los lados? Entonces hay un solo punto a donde ir. Pero cuando tenemos estas tabletas, que en este caso para los seres humanos son que nuestras creencias, las creencias que nos dio mamá, las creencias que nos dio papá, las creencias que nos da la sociedad, las creencias que nos da la iglesia, las creencias que nos da la religión, las creencias que hay alrededor de todo mundo. Y eso son nuestras tabletillas. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a quitarme la creencia de decir soy insuficiente? ¡Wow! ¿Qué pasa cuando me quito la gareta de decir, wow, no valgo nada? ¿Sí? Y no valgo nada porque fui abusada sexualmente. Entonces eso me hacía perder valor completamente en mí. No me permitía confiar en mí, no me permitía ni siquiera verme bonita. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa cuando me quito esa tablita de decir, por supuesto que soy suficiente, por supuesto que soy valiosa y por supuesto que soy inteligente, ¿sí? Y por supuesto que tengo esa posibilidad. Entonces, ¿qué hago? Me empiezo a quitar el montón de máscaras que me he puesto con el camino, que me han puesto de alguna manera también. Por ejemplo, yo que tengo el cabello así todo chino y esponjado, cuando era chiquita me decían que era una greñuda, me sentía la niña más fea del mundo, ¿me explico? O sea, ¿me lo puse yo? No, me lo puso la sociedad, me lo pusieron mis vecinos, me decían que era yo una enramada. No sé si saben qué son las enramadas, pero son como esas palapas que encuentras en las playas, ¿no? Que son así expandidas con palmeras, con plantas de las palmeras o hojas de las palmeras, y me llamaban de esa forma, ¿sí? Que era yo una enramada, o sea, imagínate cómo se va haciendo tu autoestima. Claro que se va haciendo chiquita, ¿no? Se va haciendo pequeñita, te vas sintiendo pequeñita. ¿Por qué? Porque aparte te lo están diciendo autoridad, es decir, adultos que entre comillas saben, ¿sí? Y entonces tú te vas quedando con ese montón de etiquetas sintiéndote la fea, la burra, la que no sabe, la que no, la que siente menos que los demás. Y desde ahí todo ese montón de creencias es lo que hace que tomes las decisiones de tu vida. Así de simple. Cuando somos inconscientes de no saber qué más sigue, cómo le hago. Yo no encontraba ni un recurso a mi alrededor. Nací en un espacio de mucha pobreza, no teníamos ni para comer en la casa, ¿no? Nací sin un padre, básicamente, una mamá ausente todo el tiempo. Yo no quería eso para mí, ni para mi hijo. Yo decía, ¿qué le voy a dar de comer a mi hijo si no tengo nada? ¿Qué le voy a dar? ¿De qué lo voy a alimentar? Ni siquiera tengo un padre tampoco para él. O sea, ¿qué iba yo a hacer? ¿Me explico? Y obviamente como todo eso era lo mismo que había vivido en mi familia, pues obviamente no quería yo repetir el patrón. ¿Por qué? Porque iba yo con mis dos jaretas acá o el montón de jaretas acá que no me permitía abrir el ventanal y decir, wow, tranquila, es que puedes hacerlo de esta manera y puedes hacerte cargo de tu hijo de estas y otras formas. No, no lo pude ver. En ese momento no lo pude ver. Hoy claro que lo veo distinto.
años después lo veo distinto y por eso elegí abrir mi secreto, abrir mi espacio de vida, porque creo que esa es una oportunidad justamente para apoyar y colaborarle a más mujeres que se sienten así, que se sienten como atrapadas, que se sienten que no saben qué hacer en ese momento, o bien cómo recuperarse después de haberlo hecho. Al final del día, tú eliges lo que decides hacer con tu cuerpo, tú eliges lo que decides hacer con esta situación que puedas estar viviendo, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchas posibilidades. Abortar es una, pero tener a tu hijo es otra. Y cuando ves que hay un mundo de posibilidades, tomas decisiones diferentes, pero muchas veces nos cerramos, no lo contamos, ni siquiera contamos que estamos embarazadas por el miedo, ¿no? Nos da miedo, nos da pavor, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, qué van a decir los demás y el montón de historias que nos podemos inventar. Entonces, me lo guardo. ¿Qué pasa si yo me abriera, no? Yo hubo un momento que escribiendo en el libro lo recordé, dije, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese escuchado a mi hermana? ¿Sí? Porque fue un momento que justamente ella llegó a auxiliarme cuando yo ya estaba así como en una situación muy fuerte y ella llegó a auxiliarme y justo cuando mi hermana llega a auxiliarme, dije, wow, mi vida o mi decisión hubiese sido otra si yo me hubiese dado cuenta que había alguien con la que podía contar, alguien que hubiese podido apoyarme y acompañarme en este proceso. Y no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque mi idea, la creencia que yo tenía es que estoy sola en el mundo. ¿Me explico? Entonces, mi invitación para ti es que empieces a preguntarte cuáles son esas creencias que tienes de ti misma, cuáles son esas creencias que te has creado, o bien porque te lo han dicho, porque las has construido a partir de la historia de tu vida, pero que sabes que no te determinan. Puedes transformarla en el momento que empiezas a tomar conciencia, en decir, a ver, esto es lo que hay, pero esto no es lo que quiero. Esto es lo que tengo en este momento, pero esto no es lo que quiero para el resto de mi vida. Y entonces desde ahí puedo tomar decisiones diferentes. Entonces de ahí puedo decir, a ver, si esto no es lo que quiero, pero es lo que hay en ese momento, ¿cómo le hago para encontrar lo que sí quiero? Y sobre todo en esta época en la que tenemos tanta facilidad a la información con mayor rapidez y al alcance de nuestro dedo está la información. ¿Sí? Ya no es válido decir no sabía, ya no es válido decir estaba yo sola, porque no es que estés sola, el grave problema es que nos sentimos solas, es la interpretación que tú le das a todas las cosas y a la etiqueta que le ponemos a las situaciones. Eso es lo que nos causa el dolor y eso es lo que nos causa tomar la decisión que tomamos. En mi caso era así de claro, yo me sentía sola, me fui a vivir sola y he seguido viviendo sola desde hace miles de años en mi vida, o desde hace muchos años de mi vida. Desde que tenía 8 años fui una niña independiente y sigo siendo una mujer muy independiente. ¿Me explico? Ahora, en su tiempo lo usé para destruir y para destruirme. ¿Me explico? Pero si no tomara yo conciencia de lo que estaba haciendo con mi vida, probablemente no estaría platicando contigo en este momento. Esa es la gran diferencia, de empezar a cuestionarte, de empezar a preguntarte a ti misma en qué estoy en este momento. ¿Cómo me siento en este instante? ¿Qué puedo crear a partir de esto que yo quiero y a partir de esto que deseo para mi bienestar? Y no nada más para el tuyo, sino para la gente que te rodea. Y eso es lo que crea la diferencia. Eso es lo que hace que liberes tus secretos. Eso es lo que hace que te liberes tú misma, porque es un secreto que al final del día nos tiene a nosotras amarradas. ¿Sí? Y no sabes la liberación que se siente en tu alma, en tu corazón, en tus pensamientos y en todo tu cuerpo, el liberarte de algo que ya no necesitas y que además de que te liberas tú, vas a contribuir a la vida de otro ser humano. No tienen la menor idea de las personas que me han escrito para decirme gracias por lo que escribí en el libro. No necesariamente porque hayan abortado, porque el libro no solamente habla del aborto, es un libro de autoayuda, donde cuento la historia del aborto, pero a través de esta historia estoy dándote muchos consejos y muchos tips y muchas estrategias de cómo precisamente salir adelante, tomar conciencia y poder ser una persona como tú desees ser, no como te dijeron que deberías ser. Eso es lo que crea la diferencia, ¿sí? A mí me decían, por ejemplo, que era una burra. De hecho, tengo una historia donde estas personas que me cuidaban, que me veían con el cabello así, me decían que era burra por el cabello, ¿sabes? Que yo no podía pensar por mi cabello. Imagínate esa creencia tan fuerte. Y lo que me llevaron fue a la peluquería a cortarme el cabello, a hacérmelo chiquito, a ver si con tanto pelo me volvía, sin tanto cabello me volvía yo inteligente. Obvio no, obvio no. Entonces, ¿cómo podemos hacernos cargo de nosotros tomando conciencia? ¿Cómo me puedo hacer cargo de mis decisiones tomando conciencia, autorrevisándome?
qué quiero, qué siento, qué estoy diciendo, qué declaraciones de mí estoy haciendo, qué peticiones me estoy haciendo a mí misma, cómo me estoy haciendo cargo de mí o le estoy dejando la responsabilidad de mí a otra persona, que puede ser tu esposo, que puede ser tus padres, que puede ser incluso la misma sociedad. ¿Cómo me puedo yo comunicar, ¿no? Con mi cuerpo, con mi ser, qué está necesitando mi cuerpo en este momento? Por ejemplo, yo soy una persona que ahorita trabajo mucho en la computadora porque doy terapias, porque atiendo a mis clientes, porque doy sesiones uno a uno, porque estoy dando talleres, porque estoy dando cursos o bien porque estoy tomando clases. Me la paso sentada mucho tiempo y estoy en esta autoobservación con mi cuerpo, de decir, necesito, de hecho, después de esto voy a pararme y me voy a ir a caminar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita levantarse, necesita estirarse, necesita movimiento, ¿sí? Entonces, si yo no tomo conciencia de eso, adivina qué va a pasar. Aparte de ancharme y ponerme toda gordita, también mi espalda ya no la soporto. ¿Me explico? Eso es, tomo conciencia, pero al mismo tiempo necesito tomar acciones, hacer cosas que no solamente me haga tomar conciencia, sino que pase yo a la acción para crear una transformación, ¿sí? Acción crea transformación, nos une. ¿Para qué? Para tener resultados distintos en mi vida. ¿Quieres sentirte diferente? Hay que hacer cosas distintas, ¿sí? ¿Quieres verte diferente? Hay que pensar distinto, hay que sentirnos emocionalmente distinto. Yo pasé de sentirme con la culpa, digo, ¿quiero seguir sintiéndome culpable? ¿En realidad soy culpable o es una historia que yo me estoy inventando? Y dije, no, no soy culpable. Soy más culpable si sigo quedándome callada. Soy más culpable si no abro mi cofre de secretos y lo digo a la humanidad. Soy más culpable por no apoyar y contribuir con otras mujeres a prevenir el aborto, ¿sí? O bien a que ellas mismas se liberen, o bien a mujeres que quieran elegir abortar, que lo hagan desde un espacio seguro, porque no soy nadie para decirle no, no lo hagas. Pero sí te puedo decir que sí soy alguien para decirte, por favor, si decides hacerlo porque es tu elección, por lo menos ve a hacerlo a un lugar que sea seguro y no pongas en riesgo tu vida, ¿sí? Sí soy alguien para decirle a una persona, no eres culpable de nada, eres libre y libérate tú porque nadie más lo va a hacer. Eso es lo que crea la diferencia. ¿Qué interpretación le vas a poner justamente a eso que quieres crear, a eso que estás viviendo, a eso que estás experimentando? Porque la interpretación es lo que crea el sufrimiento, no es lo que pasó, no es el acto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia dice que es malo abortar, porque la sociedad dice que es malo. Hace poco hubo un gran movimiento en Argentina precisamente con esto del aborto y no saben qué alegría me dio de tantas mujeres que se unieron a ese movimiento, porque hay tantas razones por las que una mujer aborta, no es solamente una, y por la razón que sea, de qué culpamos a esa mujer, o de qué la castigamos, o de qué la crucificamos. Todos, absolutamente todos en la vida cometemos situaciones o tomamos acciones de libertad. ¿Cuánta gente no está viva? Simplemente te lo pongo ahí como un ejemplo. A lo mejor tú estés alrededor de tu familia y probablemente estés peleada con tu mamá, probablemente estés peleado con tu papá, probablemente no le hablas a tu vecino, probablemente a tu hijo lo castigas, lo regañas, hasta lo golpeas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me hace diferente a ti de mí? Ninguna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno cargamos nuestro costalito, cada uno cargamos nuestra mochilita y cada quien se hace responsable de lo que le toca y de lo que le corresponde. Y si cada uno simplemente nos autoobservamos y colaboramos con el otro, este mundo sería completamente distinto. ¿Sí? Porque no se trata nada más de un aborto que se hace físicamente, sino el aborto que le hacemos a los demás cuando los eliminamos de nuestra vida, cuando los alejamos, cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando desterramos a gente de nuestra familia porque está en droga, porque está en alcohol, porque decimos, no, es que este se droga, este es el feo, este es el pobre, este es el loco, este es el maniático, este es... Son etiquetas que le ponemos a los demás. ¿Qué nos hace diferentes entonces? Eso es lo que crea la diferencia. Cuando tú te puedes hacer cargo de ti nada más, de ti, que tu foco seas tú y de una manera que te haces cargo de tu propio mundo, créeme, que cada uno se hiciera cargo de su propio mundo, este mundo fuese distinto, porque yo estoy sano, estoy tranquilo y entonces puedo colaborarme y agarrarme de la mano de otra, de otro, ¿no? Y entonces nos vemos desde viéndonos a los ojos. Tú prueba eso de voltear a ver a la gente y que cuando hables con ellos los veas a los ojos directamente sin apariencias, sin máscaras, sin ocultar nada, sino abriendo tu alma al otro ser humano que está frente a ti. Y te dejo eso como ejercicio para cerrar. Voltea a verte tú a un espejo y ve solamente tu mirada. No veas si estás aquí con los pelos todavía o si no te has depilado, si te salieron las arrugas. Vete tú solita en un espejo, solamente tus ojos.
Y de ahí el siguiente ejercicio con la persona que platique, sea tu madre, tu padre, tu abuelito, tu hijo, tu tío, tu esposo, la persona con la primera persona que vayas a platicar después de esta conversación, obsérvala a los ojos todo el tiempo que hables con ella. Y autoobsérvate tú. Si te cuesta trabajo mirar y sostener esa mirada, si te mueve, si te incomoda o si te sientes en paz y en tranquilidad. Y también observa al otro. Obsérvalo, cómo puede moverse la otra persona cuando estás en ese vínculo. Y eso se llama el vínculo de la vida, porque nos vinculamos y los ojos precisamente son ese punto de conexión de información entre uno y otro. Y voy a checar cómo vamos y cómo estamos en este espacio. Bueno, mis amores, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por estar aquí. Recuerda que tú eres la única responsable de tu vida. Recuerda que lo más importante no es lo que sucedió en tu pasado, sino lo que vas a hacer con esa historia, transformarla para que en este presente puedas vivir en amor, en paz, en tranquilidad, en gozo, en disfrute, en abundancia, en prosperidad para ti y para toda la gente que te rodea. Eres el único responsable y la creación más grande que hay en el mundo y en el universo, sobre todo nosotras, mujeres. Nosotras somos el alma más grande que puede haber en esta inmensidad del ser humano. ¿Sí? Que tu pasado no te determine, que seas tú la que elige cómo desea sentirte. Mi nombre es María Jacinto, nos vemos en la próxima.